Dios les bendiga a todos mis hermanos una vez más. Como ustedes saben, hemos estado hablando acerca de este tema, el misterio del perdón. Y inicialmente, como les he dicho, íbamos a hablar por 3 domingos. Ya estamos en el domingo número 11 con este tema. Lamentablemente voy a tener que llegar en un momento a concluir, a cerrar este ciclo, pero el tema es tan profundo que a veces nosotros hablamos de la idea de perdonar y no sabemos realmente lo que conlleva el perdón. Y a medida que estudio más el proceso, descubro algunas cosas nuevas. Y yo llevo predicando 40 años. Y descubrimos cosas nuevas acerca de lo que el Señor quiere con el perdón. La semana pasada leí un pasaje que se encuentra en 2 de Corintios 5, del verso 13 al 21. Ese es el pasaje que vamos a leer hoy de nuevo porque quiero hablar un poco más de ese pasaje, pero quiero que ustedes entiendan o sepan, muchos de ustedes lo saben, que el nombre de embajadores de Cristo surge de ese pasaje. Y el misterio de la iglesia embajadores de Cristo, el ministerio de nosotros surge de ese pasaje, que es el ministerio de la reconciliación, y nosotros ahora en una forma más moderna lo llamamos haciendo amistades duraderas. Para hacer amistades duraderas tenemos que tener reconciliación, tenemos que tener perdón, tenemos que aprender a sobrellevarnos las cargas los unos de los otros. Vamos a leer este pasaje en 2 Corintios 5, comenzando en el versículo 13. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si estamos locos, es para ustedes. Y si estamos cuerdos, comienzo de nuevo. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si estamos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oramos. Señor, te damos gracias por esta palabra de nuestro hermano Pablo y la bendición que trae a nosotros, y esperamos que en esta mañana podamos, Señor, presentar fielmente lo que el apóstol nos quería comunicar. En el nombre de Jesús. Amén.
Como saben, este tema del perdón continúa. Estamos continuando. Quizás debamos hablar del perdón por los próximos 17 años. Hubo una ocasión un predicador que tomó a Juan 3:16 y comenzó a predicar en Juan 3:16 y por 6 años predicó de Juan 3:16 sin usar ningún otro pasaje. Por 6 años en su iglesia. Quizás debamos de predicar del perdón, porque ese es el ministerio de la iglesia, de la reconciliación, ese es el ministerio de la iglesia por los próximos 10 años. Dije ahorita 17, pero 17 son muy largos. Quizás 10 podamos manejarlos. Yo he estado hablando de este tema del perdón y les he sugerido que el perdón es uno de los actos de más coraje o de más valor que una persona puede hacer. Para perdonar a alguien que me ha hecho daño sin tomar en cuenta lo que la persona hizo o sin tratar de conseguir una venganza o tratar de hacerle el mismo daño a la otra persona o tratar de no tener resentimiento, odio, ira en mí mismo por la herida que esa otra persona me ha hecho, es uno de los actos más valerosos que alguien puede hacer. Porque requiere que nosotros funcionemos totalmente contrario a nuestro propio instinto de ser humano. Nuestro instinto es que si alguien me hace algo a mí, yo tengo que pagarle de igual modo a él. Ojo por ojo y diente por diente. Esa es la naturaleza del ser humano. Esa es la naturaleza pecaminosa. En el Antiguo Testamento se menciona el pasaje, ojo por ojo y diente por diente. Pero ese pasaje de ojo por ojo y diente por diente es una referencia de que así es como la naturaleza humana funciona. Pero en Cristo, esa naturaleza humana tiene que morir para que nosotros comencemos a vivir por gracia. Y el reto más grande que el cristiano encuentra es el vivir de acuerdo a su nueva naturaleza. No sabemos cómo vivir por la nueva naturaleza. No podemos vivir por la nueva naturaleza. A menos que el Espíritu Santo nos agarre, nos transforme, nos llene y comenzamos a someternos a la voluntad del Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos aún en la iglesia a utilizar pasajes bíblicos para justificar las acciones de la carne. Porque los pasajes bíblicos son para aprender a vivir de acuerdo al Espíritu. Sin embargo, en muchas ocasiones utilizamos los pasajes bíblicos para apoyar o excusar nuestras propias acciones malas. Entonces a veces yo he oído personas que me dicen, una dama, un caballero, me dicen, yo estoy viviendo con una persona, no estamos casados, pero estamos viviendo juntos, pero yo creo que eso es de Dios. Yo creo que Dios quiere que lo hagamos así. Porque nos amamos. Y si nos amamos, eso es de Dios. Si usted quiere vivir, viva. Pero no use la Biblia para excusar la vivencia. Tengo hambre y me robé la tienda de la esquina porque tengo hambre y la Biblia dice que yo debo de comer. Bueno, debe de comer, pero no uses la Biblia para excusar el que le robaste la tienda del vecino. Entonces a veces nosotros leemos la Biblia y leemos la Biblia con la intención de excusar nuestra conducta y no con la intención de ser transformados, de vivir de acuerdo a los placeres de la carne para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque ese reto, hermanos, es extremadamente difícil para nosotros poderlo hacer. Yo les he dicho a ustedes que para que haya perdón tiene que haber ocurrido una herida. Alguien tuvo que haber dañado a alguien para que la persona dañada perdone a la persona que hizo el daño. Eso tiene que ocurrir. Lamentablemente podemos decir, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puedo yo buscar justicia misma, conmigo mismo? Porque la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y cuando nosotros, basándonos en una herida espiritual,
buscamos justicia en contra de otra persona, la mayor parte de las veces estamos buscando venganza que proviene de la ira y no de la justicia de Dios. Por eso es que el someterse a la gracia de Dios nos cuesta tanto, porque tenemos que romper al viejo hombre. Tenemos que matar al viejo hombre. Tenemos que destruir esos deseos y esas pasiones que nos guían y que nos dominan en muchas ocasiones. Pero para que haya perdón, tiene que haber una herida. Y el Señor en sí puso la situación bien difícil para nosotros. Él nos puso bien difícil. Nos puso la situación tan dura que nosotros leemos los pasajes y decimos, eso lo dijo el Señor porque es que Él es Dios, pero nosotros no necesariamente tenemos que hacerlo así. ¿Usted se acuerda en una ocasión que el Señor dijo estas palabras? Dice, amarás a tu prójimo, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, amarás al prójimo, en otras palabras, a los que viven en mi comunidad, a los que son amigos míos, los que están al lado mío, y aborrecerás a tu enemigo. Aborrecerás a aquel que te hizo daño, a aquel que tú no conoces, a aquel que vive lejos de ti, a aquel que no se parece a ti. Aborrecerás a ese. O sea, la ley decía, lo normal en la vida del ser humano es afiliarse con los que se parecen a nosotros, afiliarse con los que viven cerca de nosotros y aborrecer, rechazar, distanciarnos de aquellos que no se parecen a nosotros, que no son como nosotros, que nos hicieron algún daño. Y el Señor dice, oíste que fue dicho, y ustedes saben que cuando el Señor dice, oíste que fue dicho, detrás de eso viene un pero. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y el Señor no se quedó ahí, por eso es que la hizo tan difícil. Dice, amarás a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Oigan, como el Señor está enfatizando esta vaina. Dice, haced bien a los que os aborrecen. Y después dice, cuando estés orando en tu casa, solo, sin que nadie te escuche, dice, y orad por los que os, oigan, ultrajan y os persiguen. O sea, que el Señor no dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amen a vuestros enemigos. No. Él dijo, amen a vuestros enemigos, bendíganlos, oren por ellos, háganle el bien. Porque él sabía que nosotros, basándonos en nuestras propias actitudes, no vamos a hacer nada de eso. Él sabía que nosotros no vamos a orar por el enemigo. Y algunos si oramos decimos, Señor, tú sabes que fulano de tal le vació las gomas al carro. Yo te pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que se le exploten las 4 gomas. Concédeme esta oración. El Señor sabía eso. El Señor sabía eso y el Señor estaba diciéndonos, esto no es tan fácil como parece. Y fíjense lo que sucede. Después que Él termina de darnos esos 5 requisitos en relación a los enemigos, dice, si quieren ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, tienen que hacer eso. Tienen que hacer eso para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los buenos y los malos. En otras palabras, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace parcialidad en contra de uno y de otro, sino que Él hace salir el sol sobre los buenos y los malos y hace llover sobre los justos e injustos. Lo que quiere decir que no nos corresponde a nosotros decidir quién es justo o quién es injusto. Eso le corresponde a Dios y nosotros tenemos que orar, bendecir, saludar y hacer bien aún a aquellos que consideramos nuestros enemigos. Yo voy a decir la verdad. Ese es un estándar que la mayor parte de nosotros lo leemos y decimos, eso está bien interesante.
Pero el que yo vaya a hacer eso, yo todavía tengo que madurar un poquito. Tengo que crecer más en el Señor. Estoy en el camino de mi crecimiento y de mi madurez. Me va a tomar un poquito de tiempo, y Señor, llegar allá. Ten paciencia conmigo, porque si agarro a aquel que me vació las gomas del carro, no se sabe a cómo nos toque. Pero fíjense, el Señor dice, mire, porque el Señor, esto fue un pasaje bien duro. Un pasaje bien duro. Porque en el versículo 46 continúa diciendo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? En otras palabras, el Señor no nos va a dar ningún galardón por hacer las cosas que son normales. El galardón espiritual viene cuando hacemos cosas que son extraordinarias desde la perspectiva de nuestra naturaleza humana. El amar a los que nos aman es algo tan normal que el Señor dice la pregunta, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Los publicanos eran los que recolectaban los impuestos y eran odiados por la comunidad en el primer siglo. No solamente eran odiados, que en casi todos los lugares donde aparece el nombre de los publicanos, excepto en este lugar, en casi todos los lugares donde aparece el nombre de los publicanos, o esa frase, los publicanos, son los publicanos y pecadores. O sea que los publicanos eran pecadores. Y dice el Señor, no hacen lo mismo los publicanos. En otras palabras, los publicanos que son pecadores, que no conocen a Dios, que no tienen ninguna intención espiritual, ellos aman a los que le aman. Así que cuando nosotros amamos a los que nos amamos, oigan, esto es lo que el Señor está diciendo, no somos mejores que los publicanos y los pecadores. No estamos haciendo nada extraordinario. No estamos haciendo nada que impresione a Dios. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Si la vida espiritual requiere que nosotros hagamos algo de más, que vayamos más allá de lo que la gente va, que andemos la milla extra, que perdonemos a los que nos persiguen. ¿No hacen también así los gentiles? O sea que el Señor no solamente dijo los publicanos, pecadores, los gentiles, hacen lo mismo. Ellos hacen lo mismo. Así que nosotros, si queremos ser perfectos, tenemos que ser como nuestro Padre en los cielos, que es perfecto, que no hace acepción de persona. Cuando el Señor dijo que amáramos al enemigo, Él no estaba hablando de una guerra. Él no estaba hablando que amásemos al enemigo cuando estamos en guerra. Él estaba hablando que amásemos al enemigo o que amásemos a la otra persona que vive en nuestra comunidad. Él está hablando de la persona que vive 3 casas al lado mío. No que yo vaya a amar a la gente que vive en India y en China. Yo puedo amar a la gente que vive en India y en China cuando yo vivo en China y en India. O cuando ellos se mudan al lado de mi casa. Pero el Señor no quiere que nos extendamos hasta la China y hasta la India. Él quiere que nos extendamos hasta la casa que está 3 casas más abajo de la mía. Que amemos a la persona que está ahí, al lado mío. Porque lo más seguro, el Señor no estaba hablando de la persona que vive en la China o en la India, pero estaba hablando de nuestro prójimo, de nuestro vecino que le pasó por encima a nuestro perro y nunca nos pidió perdón. Y aunque yo no lo vi, que él fue el que le pasó por encima al perro de mi casa, cuando yo pasé por la casa de él, vi que las llantas de su carro tenían sangre de perro. A ese es al que yo tengo que amar y perdonar. ¿Y cómo lo hacemos? No es fácil. Es un reto, hermanos, fenomenal. Es un reto, como ustedes conocen mi palabra, espeluznante, porque no tengo ninguna otra forma de describirlo. Y el Señor dice, eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que entender que cuando perdonamos a esa persona no estamos diciéndole, vamos, te voy a perdonar, y eso quiere decir ahora que vas a venir a mi casa, vamos a tener un picnic juntos, vamos a hacer hamburger y demás. No, estamos diciendo que vamos a perdonar y vamos a reconciliarnos y quizás eventualmente la relación crezca hasta ser amigos. Pero si no crece a ser amigos, yo no quiero vivir el resto de mi vida con odio, con ira y rencor en mí. Yo quiero sacar eso de mí. Pero esa es la persona que el Señor dice,
Esa es la persona que el Señor dice. Por eso tenemos que sanar. Tenemos que sanar porque no podemos ofrecer perdón desde una perspectiva de debilidad. No podemos ofrecer perdón siendo débiles. Tenemos que ofrecer perdón cuando ya hemos sanado y estamos fuertes en nuestra vida con el Señor. Amén. Otra cosa que quiero mencionarles es que lo mencioné la semana pasada y hoy solamente lo voy a leer. De parte de Dios, el perdón lo inicia Dios y viene primero, viene antes del arrepentimiento. Y el Señor quiere que nosotros podamos perdonar aunque la otra persona no se arrepienta. Porque el perdón es algo que procede de mi interior, causado por la obra del Espíritu Santo que ha transformado mi vida y mi corazón y ha creado una criatura nueva en mí. El perdón procede de interno. Yo tengo que sanar, entro en el proceso de sanar, sano espiritualmente por la herida y después que sane, perdono independientemente de lo que la otra persona haga o diga. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor perdonó aún antes de que ellos se arrepintieran. Pero nosotros tenemos que sanar primero para perdonar antes que ellos se arrepintieran. Ustedes saben que la Biblia dice que el Señor dijo que el ministerio de la iglesia era el discipulado, ¿verdad? Tenemos que discipular al mundo. Ya estamos hablando de eso brevemente. Hay que discipular, hacer discípulos, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y nosotros leemos ese pasaje y a veces me da la impresión, cuando yo oigo a las personas hablando, me da la impresión que el hacer discípulos significa el que vamos a enseñarle que la Biblia tiene 66 libros y enseñarle cuál es el texto que está en el centro de la Biblia, Isaías qué sé yo cuándo. Y entonces a veces pensamos que ese es el discipular, conocer la Biblia un poquito, conocemos un poquito del carácter de Dios, comenzamos a utilizar la Biblia para excusar nuestras acciones y cada vez que leemos un texto que nos bendice, ese Dios hablándome a mí. Pero el ser discípulos, el hacer discípulos, requiere que nosotros le enseñemos a la gente algunas cosas. O sea, no es adquirir conocimiento, es adquirir una clase de conocimiento que influencie y que cambie mi conducta, mi forma de pensar. Déjame dar dos ejemplos. El Señor en una ocasión dijo, si quieren ser mis discípulos, tomen su cruz y síganme. Dijo el Señor. Y nosotros leemos eso y qué chévere. El Señor dijo, tomen su cruz y síganme. Eso quiere decir que yo tengo que tener mi cruz. Y mi cruz es mi esposa, mi cruz es mi esposo. Tengo que cargar esa cruz por el resto de mi vida. O mi cruz es la hija que es rebelde o el hijo que es rebelde. La cruz es el pastor. Voy a la iglesia y entonces se dice, tome su cruz y sígame. Y no nos damos cuenta que no estamos hablando de otra gente. La cruz es el yo morir al viejo hombre. No es que la otra persona es una carga para mí, es que yo soy una carga para mí. Y el Señor dice, tú tienes que matar la vieja naturaleza, hacerla morir, porque cuando Cristo iba a la cruz, ¿hacia dónde iba Él? Él iba a morir por los pecados, Él iba a morir por los pecados. Y Él lo que dice es que nosotros tomemos su cruz, tenemos que hacer morir las acciones de la carne. Pero leemos el texto y suena fantástico. Pero cuando llega el momento que tenemos que hacer morir las acciones de la carne y que seamos transformados en nuestras acciones, no sabemos lo que eso significa porque no queremos realmente hacerlo. Esto es una frase transformadora. El Señor dijo en otra ocasión algo similar. Por otro lado, dice, en esto el mundo conocerá que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. O sea, nosotros estamos hablando de discipulado. Pero ¿qué es lo que discipulado significa? Discipulado significa morir al viejo hombre. Discipulado significa amar los unos a los otros. O sea que el discipulado no es vamos a enseñarles a ser discípulos. No, el discipulado es vamos a enseñarle a morir y vamos a enseñarle a amar. Ese es el discipulado. El discipulado no es vamos a enseñarle a morir y vamos a enseñarle a amar. Ese es el discipulado. Pero leemos el texto y como que lo leemos y es como que el texto está allá y nosotros estamos acá. Hay que amar al prójimo como a uno mismo y en eso está la evidencia de que somos
seguidores de Cristo, que somos discípulos de Cristo. Pero hemos realmente aprendido eso. O sea que el mensaje de perdón, el mensaje del amor de Dios, el mensaje de la reconciliación, el mensaje de la restauración, el mensaje del amar al prójimo, el mensaje de amarnos los unos a los otros, es un mensaje de discipulado. Pero hermanos, si nosotros no vivimos de acuerdo a lo que el Señor requiere, entiendan, no estamos siendo discipulados. Estamos adquiriendo conocimiento, información. Y como yo le dije en una ocasión a Luis, el hijo mío, que Luis era una de las personas que más información tenía que no servía para nada. O sea, él tenía la mayor carta de información que no tenía ninguna clase de uso. Porque si usted le preguntaba cualquier cosa, Luis salía con una información. En una ocasión hice una presentación en la escuela de cómo recoger café y hacer café. Una presentación de la escuela, cómo recoger café y hacer café. Esa es una presentación. Entonces a veces nosotros tenemos mucha información, pero no tenemos mucha vida. Y ahí es donde el apóstol Pablo, yo creo que en esta mañana le voy a reenfatizar un poco acerca de ese ministerio de reconciliación. Si el ministerio de discipulado, pero hay un ministerio de reconciliación que es el que nosotros tenemos que vivir. Y considerando las cosas que han pasado en nuestros medios en los últimos meses, y algunas de las cosas que nosotros experimentamos aún con la cuestión esta del coronavirus, yo me doy cuenta que quizás nosotros hemos hecho mucho énfasis en la iglesia en un sinnúmero de cosas que, aunque son importantes, no están en el centro de lo que nosotros fuimos llamados a hacer. Y el centro de lo que fuimos llamados a hacer es reconciliarnos los unos a los otros. Ese es el centro, que estemos reconciliados. Porque cuando estamos reconciliados tenemos paz. Y cuando tenemos paz podemos vivir unas vidas que son agradables a Dios y satisfactorias para nosotros, porque tenemos paz los unos con los otros. Y el apóstol Pablo, hablando a la iglesia, él comienza en esta sección que yo quiero compartirles, primero diciendo que nuestra nueva identidad es en Cristo. Y uno de los problemas que a veces tenemos en la vida es que nosotros queremos mantener la identidad vieja y no reganar o recuperar o obtener la nueva identidad que es en Cristo. Esa nueva identidad que tenemos. El apóstol Pablo dice estas palabras: porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Oigan, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Hermano, ¿usted sabe lo que sucede cuando uno muere? Uno pierde contacto con todo lo real. Uno pierde contacto con todo lo que ocurre alrededor de uno. Uno pierde la personalidad de nosotros, deja de ser. Quienes éramos ya no es. Podemos recordar quiénes éramos, pero ya no es. Ya esa persona no existe. Esa persona no tiene contacto. Esa persona no habla, no se comunica, no hace nada. Y Pablo dice, Cristo murió por todos o murió en lugar de todos. Y esa muerte que él tuvo en lugar de todos, en sustitución de todos, indica que nosotros todos también morimos. Por lo tanto, lo que éramos antes ya no lo somos. Porque ahora estamos muertos, nuestra carne muere, todo aquello viejo murió, todo aquello que nos separaba de Dios murió. Entonces dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Ustedes están oyendo lo que está pasando aquí? Pues todos murieron, todos morimos, todos estamos muertos. Murimos en Cristo, ahí estamos muertos. Y entonces dice, y por todos murió, pero mire, él murió por todos para que los que viven, en otras palabras, para los que resuciten con él, para los que tengan la nueva vida, ya no vivan para sí. Si nosotros morimos al viejo hombre, a las viejas costumbres y a las viejas pocas vergüenzas, no podemos ahora estar en Cristo viviendo en el viejo hombre, las viejas costumbres y las viejas pocas vergüenzas. Porque el Señor dice, ahora tenemos que vivir para Él, no para nosotros. Tenemos que vivir para Él.
no para nosotros. Y los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo resucitó por nuestra vida. Esa es la nueva identidad que nosotros tenemos. Es lo primero que tenemos que descubrir. Tenemos que descubrir una nueva identidad. Tenemos que entender que no era lo que éramos antes. Nosotros como seres humanos, yo no puedo perder el que yo nací y me crié en Puerto Rico. Yo no puedo perder o olvidar que Marelvis nació y se crió en Colombia. Y Diana nació y se crió en Panamá. Nosotros tenemos diferentes cuestiones y culturas y demás. Pero cuando entramos al cuerpo de Cristo, Puerto Rico, Colombia, Panamá, República Dominicana, cuando entramos en el Señor y entramos a la iglesia y estamos en este lugar, esas 4 distinciones lo que deben de hacer es enriquecer nuestra experiencia de vivir en Cristo. No deben de venir a separarnos de la experiencia de vivir en Cristo, porque aunque yo nací en Puerto Rico y aunque me crié en Puerto Rico, ahora que estoy en Cristo, esa situación de Puerto Rico quedó muerta el día que Cristo murió por mí y resucitó por mí para que yo viva, no para mí, sino para Él. Y eso se nos olvida. Tenemos que tener una nueva identidad. La otra cosa que quiero decir de aquí de 2 Corintios. Esa nueva identidad que tenemos no se enfoca en nuestras relaciones superficiales, sino que se enfoca en el corazón. El Señor específicamente nos dice que nosotros no debemos mirar a la gente desde la perspectiva de antes de ser salvos, sino que tenemos que mirar a la gente de la perspectiva de después que fuimos salvos. Mire cómo dice Pablo. Después que nos habla de la identidad nueva en Cristo, dice de esta manera: de manera que nosotros, de aquí en adelante, nosotros, eso es todos, nosotros, es el grupo grande, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. De manera que nosotros ya no identificamos a los hermanos de la iglesia si son de Guatemala, de Colombia, de Perú, si son de República Dominicana, de Puerto Rico, porque eso era como los conocíamos antes según la carne. Y esas diferentes formas de vernos nos separan, pero en Cristo no nos vemos así. Y el apóstol Pablo dice, para que ustedes entiendan cuán serio es esto, si aún a Cristo mismo lo conocimos cuando estaba vivo aquí en la tierra, ya no lo conocemos de esa manera más. Fíjense, si aún a Cristo mismo lo hubiéramos conocido así, ya no lo conocemos así. Ya no vivimos así con Él. De modo que si alguno está en Cristo, y el apóstol lo pone bien, bien interesante, de modo que si alguno está en Cristo, si estás en Cristo, cada uno de nosotros tiene que hacer esa evaluación. Yo estoy en Cristo, sí. Si estás en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si estamos en Cristo, no podemos seguir viviendo con el deseo de venganza por lo que me hizo Sutano y Parencejo el año pasado. Si estamos en Cristo, no podemos seguir viviendo con los enojos y las iras de las cosas que pasaron anteriormente, porque si estamos en Cristo, comenzamos de nuevo, somos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Si estamos en Cristo, no podemos vivir de acuerdo al pasado, sino que tenemos que vivir de acuerdo a la nueva criatura que somos en Él. Como seres humanos, no nos podemos olvidar del pasado. No podemos dejar de pensar las cosas que ocurrieron. Pero esas cosas que ocurrieron tenemos que ahora evaluarlas desde la perspectiva del conocimiento de Cristo, desde la perspectiva del carácter de Dios y comenzar a reevaluarlas diferente. Porque el requisito sigue siendo el mismo. Y el requisito es que tenemos que reconciliarnos los unos con los otros. El daño,
Las heridas y el sufrimiento que experimentamos ayer fue cierto, ocurrió. No queremos que ocurra, no queremos que siga ocurriendo. Tenemos que hacer cambios, pero de la forma que hacemos los cambios es que nos reconciliamos. Porque la nueva criatura requiere que nos reconciliemos. Así que entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que lo que tenemos que hacer es que la iglesia debe tomar la responsabilidad, que es lo que aquí en Embajadores estamos haciendo desde que nacimos. Reconciliando al mundo con Dios. Eso lo venimos diciendo desde que nacimos. ¿Saben? Reconciliando al mundo con Dios. Ese es el plan. Reconciliando al mundo. Esa es la misión. Eso es lo que queremos hacer. Ese es el ministerio de la iglesia. El ministerio de la iglesia es asegurarnos que cada persona que aparece aquí, lo primero que debe de aprender es, si estás en Cristo, tienes que reconciliarte. Si estás en Cristo, tienes que perdonar. Si no estás preparado para perdonar, tenemos que ayudarte a llegar al momento que puedas perdonar. Pero la meta es perdonar para que haya reconciliación, para que haya paz, porque no podemos estar aquí en guerra, como dijo Santiago. Si ustedes están en la iglesia, ahí se están mordiendo y comiendo los unos a los otros, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Tenemos que tener paz en este lugar, porque si hay un lugar donde tiene que haber paz, es aquí. El Señor dijo, el profeta Isaías dice que Jesús es el príncipe de paz y nosotros reclamamos estar en él. Entonces, si él es el príncipe de paz, ¿cómo vamos a estar en guerra? Si él es el príncipe de paz, ¿cómo vamos a estar con rencillas, rencores, temores y miedos y luchas? Y si no tenemos la solución, tenemos que empezar a buscar, Señor, ¿cuál es la solución? Porque yo no puedo estar en guerra, ni conmigo, ni contigo, ni con mis hermanos. Ese es el mensaje de Pablo. Mira lo que dice el versículo 18 al 21. Dice, acuérdense de que estaba mencionando, ya no conocemos a nadie según la carne, morimos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero dice el versículo 18, y todo esto, lo que les acabo de decir, todo esto proviene de Dios. ¿Por qué proviene de Dios? Porque Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Acuérdense que la palabra reconciliar significa que hay paz entre dos partes. Dios nos reconcilia, hay paz entre las dos partes y nos dio, oigan, nos reconcilia por medio de Cristo, tiene paz con nosotros y después dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, nos dio la responsabilidad de hacer paz los unos con los otros. Esa es la cosa. Nos dio la obligación, la responsabilidad de que no andemos en guerra los unos con los otros. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio es para dejarles saber a las personas que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y tomándoles en cuenta y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación, tenemos que predicar reconciliación, tenemos que predicar paz, tenemos que predicar restauración, tenemos que predicar dejar el enojo, la ira, el rencor, las cosas viejas, porque somos nueva criatura. Ese es el mensaje del Señor. Y yo les quiero decir a ustedes que yo se lo estoy diciendo a ustedes, pero esto no es fácil de hacer. Si fuera fácil de hacer, nosotros estuviésemos en el cielo. No es fácil de hacer porque aún en las iglesias, usted sabe cuánta gente quizás, que yo no sé cuántos son, pero usted sabe cuánta gente quizás se han enojado conmigo a través de los años. Porque yo dije, hice lo que pasó y se enojaron rápido y formaron el revolú y ya fueron a chismear a otros de lo que yo estaba haciendo. No saben perdonarme. ¿Cuántas veces tiene que perdonarme las malas cosas que yo hago? 70 veces 7. Todos los días. Algunas personas, yo digo una tontería y rápido se enchisman y salen corriendo. ¿Y dónde están las 70 veces 7 de perdón? Se quedaron en el aire. Hermano, ¿me vas a perdonar 70 veces 7? No, chacho, tú dijiste aquello los otros días y yo para allá no voy. Contigo no quiero saber más. No me pueden perdonar un chispito de nada. Salen corriendo. Nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Yo les ruego a ustedes, reconcíliense con Dios. Tengan paz con Dios. Porque hermanos, si no tenemos paz con Dios, no podemos tener paz con los demás.
Empezamos ahí. Tengan paz con Dios para que tengan paz con los demás. Porque el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Necesitamos reconciliarnos. Eso es lo que ese no es remedio. ¿No? Y para reconciliarnos necesitamos perdonarnos. Estamos cargando mucha gente, demasiado de mucho resentimiento, demasiado de mucha ira, aún en la iglesia. No confiamos los unos en los otros, casi nada. No toleramos la falta de los demás. Cuando el Señor dice que tenemos que aprender a cargar, a llevar las, Pablo dice, aprender a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Él lo que está diciendo es, si alguien te ofende, no salgas corriendo, vamos a resolver el asunto. No crees resentimiento y ira. Va a haber rotura, va a haber dificultades, van a haber espirituales, van a haber problemas. Pero si no aprendemos a sanar, vamos a vivir y andar de acuerdo a la sombra causada por la herida espiritual y no vamos a ver el mundo como debe de ser. ¿Ustedes saben lo que es? Que la gente dice, mi percepción es la realidad. Hermano, su percepción no es la realidad. Su percepción es lo que usted ve a través de una herida espiritual que lo tiene ciego. Tenemos que ver lo que otro dice para que podamos entender la realidad. Por eso es que Dios quiere que vengamos de diferentes sitios. Porque hay cosas que gente de Sudamérica ve que nosotros los que somos isleños no vemos. Y hay cosas que nosotros no vemos que ellos ven, que ellos no ven. Y podemos crecer los unos de los otros. Y una pregunta que yo les aconsejo y cierro con estas palabras. Que se hagan siempre. En sus relaciones con otras personas, en la reconciliación con Dios y la reconciliación con otras personas. Que se hagan esta pregunta cuando van a tomar decisiones. ¿Y qué sucede si yo estoy equivocado? No, ¿y qué sucede si él está equivocado? ¿Qué sucede si yo estoy equivocado? Esa es la pregunta que debemos hacer. Para que antes de que tomemos acciones, podamos evaluarnos a nosotros mismos. Que fue lo que el Señor le dijo a aquellos dos grillos que estaban allá en una ocasión hablando. Él les dice, ¿qué haces tú mirando la paja que está en el ojo del vecino y tú tienes una viga ahí en tu ojo que no te deja ver? Porque la evaluación comienza primero por nosotros. Ellos no eran grillos, eran dos judíos. Pero la situación comienza por nosotros. Porque ustedes están pensando, vamos a buscar en la Biblia, ¿dónde están los grillos eso? No están en la Biblia los grillos, eso es acá hablando entre nosotros. Yo me he hecho esa pregunta miles de veces, tratando de decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo? ¿Y qué si estoy equivocado? Hermano, si usted se siente triste o se siente desengañado o quizás siente que alguien hizo algo malo en contra suya, quizás lo hicieron, quizás hay un desengaño. Pero mire, en lugar de salir corriendo, vamos a hacer paz, vamos a reconciliarnos, vamos a perdonarnos. Vamos a perdonarnos para que podamos vivir esas vidas que sean agradables a Dios y satisfactorias para nosotros. Damos las gracias al Señor por este día. Dios les bendiga grandemente. Gracias por venir acá a este lugar. Aquellos que están en Facebook, gracias por estar con nosotros. Aquellos que están en el internet, gracias por estar con nosotros. Y esperamos que el Señor les bendiga en una grande manera. Oramos. Señor, te damos gracias por tu bendición. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por darnos la guianza que necesitamos en nuestro diario vivir. Gracias por amarnos, por salvarnos. Y permite, Señor, que en el nombre de Jesús seamos perseguidores de la paz para honrar tu nombre con nuestras acciones. En el nombre de Jesús. Amén.